Buenas tardes. En nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán y del Museo del Estado, les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión, nos congratulamos en presentar una novela que narra la historia de una pareja. No quiero profundizar mucho, porque para eso están los invitados del día de hoy, por lo que nada más me permitiré o me limitaré a dar una breve reseña de cada una de las personas que van a exponer. En este caso, Virginia López Domínguez estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y en la Complutense de Madrid, donde se doctoró y ejerció la docencia durante 30 años. Traductora de Herder, Fichte, Schelling, publicó ensayos como La concepción fictiana del amor, premiada en Argentina en 1981, y numerosos artículos en revistas especializadas europeas y americanas. Con el seudónimo de Virginia Moratier, es autora de la novela El Tacuaral, Premio Cáceres 2009, libros de cuentos y ensayos de género. Visiting Scholar en las universidades de Harvard, Oxford y Freiburg. Profesora visitante en la UNAM, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Guadalajara y en Buenos Aires. Entre sus últimas obras figuran Compañeros de viaje, o el yo encarnado en un mundo intersubjetivo, Cuando el infinito asoma desde el abismo, y el poemario Bajo el resplandor crepuscular. En esta ocasión tenemos como comentaristas a Natalia de la Luz Romero Castellanos. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestra en Estudios del Discurso, ambos estudios realizados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Durante más de 10 años se ha dedicado a la corrección de estilo y la docencia, así como a impartir diplomados, talleres literarios y de poesía, principalmente sobre el haiku y la poesía japonesa escrita por mujeres. Es coautora de los libros Perspectivas teóricas y críticas, El cuerpo visto desde la filosofía y la literatura 2020, y de Tal vez la noche descienda por el lápiz, en donde escribió un artículo analizando y comentando los haikus de Guadalupe Ángel. Actualmente es asistente editorial de Inflexiones, revista de Ciencias Sociales y Humanidades, editada por la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales de la UNAM. Asimismo, tendremos la participación de Itzi Paulina Medina Jiménez. Ella es lingüista con más de 10 años impartiendo cursos de redacción, experiencia profesional en asesoría de tesis, corrección de estilo, edición de libros y medios impresos. Profesora de español, redacción, lectura, literatura y comunicación, investigadora con maestría en lingüística por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con más de una decena de ponencias y 6 publicaciones lingüísticas y múltiples charlas divulgativas. Cofundadora y consultora de Abra Palabra. Sin mayor preámbulo, le cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias por venir. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Quisiera comenzar con algunos puntos muy generales, también para no quemar la historia, para que no hagamos aquí spoilers, pero pues inevitablemente habrá ahí rastros de la narración en la que vaya platicando, ¿no? Esta novela de Virginia es un retrato de lo más cotidiano que podemos ver en nuestro país y muy seguramente en otras partes del mundo, como ocurre en la misma narración, ¿no? Lamentablemente no son situaciones quizás agradables, pero me parece primordial que se expongan a la luz este tipo de temáticas donde se nos dibuja un amor que es angustioso, un amor que tiene abandonos, y no solo los abandonos que se realizan de la otra persona, sino los abandonos que realizamos hacia nosotras, hacia nosotros mismos, que es quizás la parte más dolorosa de esta novela. El modo en que Virginia va narrando, va escribiendo este texto a través de un narrador, nos permite ir viendo paso a paso la manera en que se va desenvolviendo esta relación, donde una mujer, un poco al estilo de Barba Azul, queda fascinada por un varón, pero al paso del tiempo va dando cuenta de todos los errores que había en su percepción acerca de este hombre y todas las mentiras que había en torno a ello. Y por eso el nombre, que el nombre es también bastante poderoso, ¿no? Dominio y sumisión. Ya desde ahí nos contrapone dos ideas que van a ser contraposiciones que existen también dentro de los personajes.
Los personajes me parecieron por momentos bastante complejos, bastante redondos, lejos de ser personajes planos o que veamos de manera superflua, se va profundizando en ellos cada vez más y vamos viendo esas contradicciones humanas, y eso es lo que los hace tan reales, que no son personajes perfectos, ni son perfectamente buenos ni perfectamente malos, sino que tienen esa redondez. Un capítulo que me pareció para mí fascinante fue en torno a la cuestión de la vida académica de las mujeres. Aunque es un tema que se va tocando poco a poco a lo largo de la historia, hay un capítulo en especial donde se retoma de manera más intensa y me hizo recordar inevitablemente las palabras de un texto de la doctora Adriana Sáenz, profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, también de la Facultad de Letras, donde ella hace una distinción entre el varón y la mujer. Les voy a leer aquí algunos apuntes que hice al respecto. El varón se concibe como un ser de razón, como un hacedor de cultura. En cambio, la mujer es concebida como naturaleza, como pacificación. O sea, normalmente tenemos esta idea socialmente aceptada, a veces ni siquiera de forma consciente, donde la mujer es la que alumbra, la que da vida, incluso se dice que somos mejores en la resolución de conflictos, que somos más pacíficas, un montón de calificativos que de entrada pueden parecer bastante positivos, que uno los podría incluso agradecer, ¿no? Qué padre que digan eso de mí como mujer, pero que a largo plazo tienen una consecuencia bastante negativa, porque entonces la vida de la mujer se limita a eso, a que es una hacedora de vida, una pacificadora. Y entonces la vida cultural se deja en manos del varón, desde esta idea. En este sentido, pues la mujer en la cultura es completamente intrascendente, bajo esta visión patriarcal, ¿no? Y es justo lo que vemos en la novela y que vemos más profundamente en este capítulo, cómo este personaje femenino, que tenía una vida académica, que tenía una carrera, que era muy buena en la filosofía, de pronto es encerrada en una casa para ser solo la esposa de alguien, y ni siquiera una esposa que recibe afecto, sino una esposa que está nada más ahí a expensas de a ver qué quiere el esposo y a ver qué le permite y qué no le permite hacer, y siempre bajo el escarnio público, porque este marido se encarga constantemente de humillarlo, y eso incluye su vida académica, la humilla en cuanto a la profesión que tiene, como que es algo que no sirve para nada, y poco a poco la va orillando a que ella vaya dejando su carrera. Eso me pareció, además de muy real, bastante doloroso, porque son historias que veo día con día y que cuando las veo uno en papel como que se vuelven todavía más dolorosas, ¿no? Porque están ahí, no las podemos quitar, las palabras que ya están impresas. Y es real, hay un mundo académico que está dominado por varones y además en los hogares hay una dominación, haciendo referencia al título, por parte de estos sistemas patriarcales que nos envuelven y que poco a poco van sacando a la mujer de ese terreno de la creación, de la cultura, del pensamiento, de la razón, y que entonces van haciendo más chiquito el terreno que pisa la mujer en el campo académico y campo profesional. Entonces poco a poco se va como reduciendo más y más ese terreno que es de por sí ya bastante chiquito, ¿no? Entonces, esta domesticación de la mujer, que es incluso otro término que también retomo ahí del texto de la doctora Adriana, esta domesticación pues nos va llevando a que la mujer permanezca cerrada en esa jaula de oro, donde hacia afuera incluso puede parecer que vive bastante bien, bastante cómoda, muchas veces siendo mantenida por su esposo, porque es el que lleva el dinero al hogar, pero pues que van recortando esa capacidad de creatividad de la mujer y que por lo visto para el personaje de Paloma, el personaje femenino, es algo muy importante esa creación. Se nos habla de que ella es muy feliz en su carrera y que es muy feliz cuando está generando ese pensamiento, cuando está escribiendo, cuando está dando clases de filosofía. Entonces es una mujer que disfruta de su cerebro y de su sapiencia y poco a poco se le va quitando esta capacidad. Y me encanta cómo en cierto momento, cuando Paloma decide que ya no quiere vivir bajo ese yugo de su marido, una de las primeras cosas que hace es retomar la escritura. Y me pareció bastante poético que sea su manera, su llave para empezar a salir de ese encierro.
que al final no le funciona, ¿no? Porque hay otras estrategias, no es solo es el escribir, es toda una estructura bajo la cual vive con este esposo y con la familia del esposo, porque ya no es solo él, sino todo un sistema que está ahí entramado alrededor de ella, que la va aprisionando cada vez más. Sin embargo, me parece precioso cómo se pinta aquí a la escritura como una herramienta de creación para el personaje femenino y como una manera de liberarse de esas ataduras en las que se vio inmersa, dice ella, por voluntad propia, ¿no? Pero ahí yo tengo mis dudas, ¿no? Hasta qué punto fue voluntad de ella y hasta qué punto también fue la circunstancia que la fue guiando a aquellas decisiones y a aquel autoencerrarse en esta jaulita de oro en la que vive. También esto me hizo pues, plantearme muchas dudas, inevitablemente, acerca de la autora, acerca de si hay por ahí algo autobiográfico acerca de la escritura como liberación, ¿no? Si para la autora la escritura es su liberación, si para la autora la escritura es una manera de crecer y de hacer crecer ese universo que le rodea, ¿no? De pintar su propio universo a través de la filosofía o a través de la literatura, como sucede en este caso. Y me parece sumamente interesante y bastante disfrutable además el modo en que la narración nos va llevando a todos estos momentos donde Paloma de pronto parece estar soportando todo, parece estarlo justificando todo, pero al mismo tiempo como que ahí hay un ápice de conciencia dentro de ella. Pareciera que en el fondo sabe que algo no anda bien desde el principio, ¿no? Y poco a poco como se va dando cuenta de todos los errores que ha cometido, pero también de las herramientas que tiene para salir de esos errores, que es bastante valioso. Entonces no solo se victimiza, ¿no? Al contrario, hay un punto donde toma conciencia y dice, bueno, estoy aquí en parte por lo que yo hice, y toma las riendas de su propia vida y en lugar de culpar a los demás, pues busca estrategias para salir victoriosa de esta jaula y volver a ser quien era antes, porque parece que también a veces ya ni siquiera se acuerda, ¿no? Yo creo que todo nos ha pasado, que de repente en alguna relación ya ni nos acordamos qué nos gustaba comer ni hacer, porque ya nos amoldamos a la otra persona, ¿no? Y de pronto cuando lo retomamos, hasta cuesta trabajo recordarlo, pero una vez que ya estamos dentro, qué bien se siente volver a ser uno mismo. Entonces, este dominio y sumisión bajo el cual viven en esta relación de poder el personaje masculino y femenino, poco a poco se va desenlazando, se va abriendo este nudo, hasta que pues en lugar de ser dominio y sumisión, parece que esta mujer más bien busca la libertad y las maneras, las estrategias adecuadas para llegar a esa libertad. Y bueno, ya no quiero seguir más, para que sigamos escuchando a... Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Nos da mucho gusto compartir pues, la celebración de esta novela de nuestra querida autora Virginia con ustedes. Y creo que casi pareciera que Itzi y yo nos pusimos de acuerdo, porque la palabra clave que yo tenía en mente para hablarles a ustedes pues es la libertad, y casi que me dio el hilo, ¿no? Para conectarlo. Entonces, la novela se llama Dominio y Sumisión. Itzi nos hizo pues un breve recuento de lo que trata, para que justamente terminando la presentación vayan por su libro, que además es gratis, no se va a vender, y pueden aprovechar para que la autora les sirve. Creo que estos personajes, sobre todo Paloma, al final del día lo que ella busca es eso, es la libertad. Itzi lo comentó muy bien ahorita, generando una especie de cuestionamiento, ¿no? Que va para todos y todas. ¿Será que en algún momento nos hemos encontrado en circunstancias en las cuales estamos aprisionados? Y no solamente circunstancias de relaciones, ¿no? Sino todo lo que conlleva el vivir en una estructura social. Entonces, con esto me voy un poco también al tema de la relación de esta pareja, porque como la autora lo ha mencionado en múltiples entrevistas, el tema de esta novela también es el amor. El amor que se quiere entregar a una pareja y de qué manera esto puede descomponerse gracias a
todo el contexto que está detrás, ¿no? Creo que también eso es algo muy importante, por lo cual me parece que vale la pena leer la novela, porque nos hace preguntarnos y reflexionarnos sobre qué es el amor. ¿Realmente lo estamos llevando de una manera libre o idealizada o normativizada o porque nos dijeron que así era? Y otra cosa que también me parece muy, muy, muy valiosa, que lo va presentando Paloma, es el generar conciencia sobre este tipo de personas, que en su caso es su esposo, que son seres encantadores, porque así es Andrés, ¿no? Es encantador, frente a todos se presenta como muy gracioso, hace bromas, uno podría decir, pues qué suertuda es ella, ¿no? De estar con alguien así, que además le ofrece, entre comillas, todo. Y yo creo que aquí no falta quien no se haya encontrado con ese tipo de personas, pero generar una conciencia y un juicio crítico sobre eso es algo que realmente me hace valorar mucho la novela, ¿no? Y bueno, yo diría que mi capítulo favorito, que tiene esta relación muy íntima con el tema de la libertad, es un capítulo en el que la autora habla, de manera que yo diría que es casi prosa poética, sobre sus experiencias como buceadora. Esa es una conexión muy íntima que curiosamente sí tienen los personajes, su gusto por el mar, por el agua. Yo no tengo la experiencia personal de bucear, pero sí tengo un amor infinito por nadar, me encanta nadar, y aunque sea agua llena de cloro, ya el hecho de sumergirme me hace ensimismarme otra vez, calmar mi mente y reconectarme sobre todo con mi cuerpo. Y quisiera leerles un fragmentito que de verdad lo disfruté muchísimo. Es un fragmento pues justo para que cuando ustedes lleguen a esa parte, yo les sugiero que la lean todo el libro, pero esa parte en especial con mucha calma, que intenten visualizar y sentir todo lo que se está describiendo en esa parte, ¿no? Lo que son los peces, los moluscos, pero hay algo que yo quiero leer aquí, para no aburrirlos tampoco, y dice aquí, fíjense qué bonito lo dice: el bautismo en el mar, ya el bautizarnos en el mar, ¿no? Jamás se olvida, porque implica abrirse a un universo cuya existencia antes se había obviado. Esto me hace referencia un poquito también pues al origen que todos tenemos, ¿no? Ese lugar protector y lleno de agua, ¿no? Entonces dice, precisamente por eso, guarecida en el gozne de dos mundos, la mirada se pierde en lo indefinido de ese final que entraña un comienzo. Se nace a una nueva realidad que a partir de ahora definirá a quien la contemple como ese abismo que de tanto escudriñarlo concluye por habitar y observar desde dentro al alma que mira. Dos rostros tiene el buceo: la cara amable, que engendra una belleza difícilmente descriptible, pero también una cara adusta, que exige el respeto a las reglas de un hábitat insólito, junto con la aceptación de su orden estricto y el mandato de no alterarlo jamás. En definitiva, Paloma se dejó embelesar por ese deporte de riesgo que le permitía tomarse el pulso a la vida, vencer el miedo y desafiar el peligro. Ese muero porque no muero que los había acercado a él y a su esposo en el viaje anterior. De hecho, el buceo obliga a volcarse enteramente a él, con los 5 sentidos puestos en el momento de su ejecución, y gracias a eso sirve para desconectar y alejarse de las preocupaciones cotidianas. Un fragmentito de ese capítulo. Entonces, pues para no robarle palabra a la autora, le concedemos el micrófono a ella.
Buenas tardes, y yo también quiero agradecer ante todo a los asistentes por estar aquí acompañándonos para celebrar la aparición de la novela Dominio y Sumisión, este nuevo diseño que hoy se echa a andar. Quiero agradecer especialmente también a Natalia y a Itzi Paulina por la generosidad de sus comentarios. No sé si sabéis, pero normalmente al autor le asombra lo que los demás piensan sobre una obra de ficción o de creación que la acaba de escribir. La verdad es que no siempre hay una coincidencia con lo que uno ha querido decir, y muchas veces los otros son capaces de ver algunas cosas que sí se han expresado, pero de las que uno no ha llegado a ser totalmente consciente. En cualquier caso, las dos habéis detectado en esta novela sobre el amor cuáles son los dos grandes amores míos. La escritura, que es efectivamente aquello que sirve para objetivar la realidad, para comprender lo que se ha hecho y ayudar a los demás a que comprendan a la hora de tomar decisiones también y no se equivoquen, ¿no? Es decir, la escritura es un medio no solo de objetivación, sino siempre de liberación de aquello que de alguna manera te esclaviza, te cosifica y te objetiva a ti. Y el otro gran amor de mi vida es el mar. Yo también soy nadadora, buceadora, y creo que aquel que no ha podido vivir esa experiencia se pierde algo muy importante en la vida. Creo que además esta debe ser la primera novela en que se habla de este deporte, porque normalmente los buceadores no son escritores, eso es lo habitual. Bueno, yo no voy a hacer más que esta observación respecto de lo que vosotros habéis dicho, porque como comentaba antes, este es un hijo que está aprendiendo a caminar. Entonces hay que dejarle seguir su camino sin intervenir. Ahora, claro, lo que no puedo olvidar de ninguna manera es agradecer a mi editor que está aquí, que es Miguel Ángel García, de Silla Vacía, por la edición tan cuidada que nos ha regalado. Cuidada en los aspectos formales, es bonita, y basta leer 2 letras mías para saber lo importante que es para mí la belleza, ¿no? Es la idea máxima que sintetiza el bien y la verdad. Y además, una obra que es cómoda de leer por el tipo de caja que tiene, por el tipo de espaciado, por el tipo de letra y porque no tiene ratas, cosa importantísima. Y además tiene un diseño muy atractivo de cubierta. Sinceramente, yo elegí, le ofrecí esta imagen, que es el beso de Gustav Klimt, al editor. Él le pareció muy buena la idea, y realmente es una imagen que cobra un nuevo sentido, porque es una imagen de amor, que cobra un nuevo sentido con este título arriba de Dominio y Sumisión. Muy bello el grafismo que ha utilizado, puesto que el dominio es rígido, mientras que la sumisión es flexible, procura adaptarse a los deseos del otro. Pero yo sobre todo le voy a agradecer y agradezco a Miguel Ángel su compromiso con el contenido de la novela, por aconsejarme cuando le parecía que yo me había equivocado, por pedirme que rectificara o que asumiera una nueva dirección. Esta responsabilidad con lo que se publica en realidad marca la diferencia entre los editores, entre un buen editor y un mal editor. Y a los escritores nos ayuda para saber cómo conectar mejor con el público y cómo encarar la carrera de escritor. Finalmente también quiero
agradecer al Museo del Estado de Michoacán y a su director por acogernos en este magnífico centro cultural. Si no lo habéis visto, tenéis que ver, por favor, la exposición de máscaras que hay aquí enfrente, que es maravillosa, e incluso por ayudarnos a difundir la presentación de hoy. Bueno, yo no voy a hablar mucho, porque lo que tenía que decir ya lo he hecho en la novela, ¿para qué voy a hablar más? Pero sí quiero comentar que en estos días previos a la presentación me han preguntado varias veces por mi idea del amor romántico. Cualquiera que lea aquí esto se da cuenta de que el personaje tiene una idea romántica del amor. Ese amor romántico del cual las feministas han augurado y han deseado su desaparición. Bueno, yo creo que entre nosotros el amor romántico, el que se intentó practicar en el romanticismo y del cual hablaron los poetas Hölderlin, Novalis o Keats, ya ha desaparecido, mejor dicho, tal vez nunca haya existido. Porque ese amor era un amor igualitario, un poder que arropa todo lo que existe, que respeta lo diferente, que aprende de eso diferente, del otro, y que gracias a él se reconoce a sí mismo. Eso es una verdadera mística del amor que se resume en la frase que preside este libro y que es de Jimi Hendrix, y que dice: solo cuando el poder del amor supere el amor al poder, alcanzaremos la paz. Bueno, el amor del que hablan los feministas no es el amor romántico, sino una relación, no es el amor romántico ni histórica ni fácticamente, sino una relación tóxica que está transida de celos y de envidias entre los miembros de la pareja, de enajenaciones, de violencias a veces sumamente refinadas para lograr el dominio y la sumisión del otro. Y de esto es precisamente también de lo que habla la novela. Pero ese amor no es romántico. Tuvo su origen más bien en el inicio mismo del capitalismo, cuando el capitalismo se estaba gestando. Fundamentalmente es la visión patriarcal que es característica de la época victoriana, una época que fue muy autoritaria, de represión, de extensión del colonialismo y que ha prosperado lamentablemente hasta ahora, pero que se ha sabido ocultar diciendo: vaya, esta es la visión romántica del amor. Eso no es la visión romántica del amor. El romanticismo lo que quiere es la libertad, y eso es lo que en el fondo quiere este personaje, como decías tú, la libertad. Bueno, esta novela muestra que el amor es difícilmente realizable en la actualidad, porque esos principios que se generaron entonces todavía persisten, muchísimo más ampliados, y lo que normalmente la gente hace en la sociedad es buscar su propio beneficio. Es decir, que es imposible, porque todo conspira contra el amor, que no busca el beneficio personal, sino que busca el beneficio del otro y en la conjunción el beneficio de los dos. Esto es válido tanto para la relación con los hijos, como la relación hombre-mujer, como infinidad de relaciones que podríamos pensar. Lo cierto es que es imposible porque vivimos en una sociedad que es muy materialista y que se ha convertido en un mercado planetario, para el cual todos absolutamente somos consumidores, y donde se persiguen metas como el dinero, como el poder, como el placer que emana del sexo, de las drogas, del alcohol, así como de la notoriedad. Una notoriedad con la cual se pretende llenar el vacío interior, la monotonía, el aburrimiento, y que al final conducen a la destrucción. Bueno, eso es lo que le pasa a Andrés, estaréis de acuerdo, ¿no?
¿Qué es eso lo que le pasa a Andrés? Por eso, el protagonista masculino de Dominio y Sumisión, Andrés, muere. No me importa decirlo, muere en el primer capítulo. Al final del primer capítulo lo liquido rápidamente. Después, toda la novela es reflexionar por qué ha muerto. En un triple asesinato orquestado por sus 2 hijos y un cuervo. Yo digo, por eso de que ha criado cuervos, y cuidado, que como críes un cuervo te arrancará los ojos. Ese es uno de los elementos de la muerte de Andrés, le arranca los ojos un cuervo. Mientras que su primera mujer enloquece y su hija lamentablemente se suicida en una respuesta enfermiza hacia lo que es la sociedad. En este grupo humano que aparece en esta novela, pues abusadores, mentirosos, cuervistas, aprovechados, solo se consigue salvar Paloma, la protagonista femenina, porque ella se libera de la relación tóxica y emprende una nueva vida, y puede hacerlo porque es la única que ha basado su existencia en principios éticos, a diferencia de los demás, y porque a pesar de su desilusión, ella realmente cree en el amor. Precisamente para ejemplificar esto, os voy a leer, yo también, el último párrafo de la novela, así no hay nada de suspenso. Porque de lo que se trata es no tanto de seguir la acción, que en algunos momentos yo creo que es bastante divertida, no sé si me equivoco, o muy original, por lo menos en algunos casos. De lo que se trata es de reflexionar sobre lo que está detrás, sobre el tipo de relaciones que entablamos y por qué las entablamos de esa manera. Se refiere entonces a la protagonista. Jamás volvió a tener una relación sentimental con un hombre, a pesar de las solicitudes que recibió, y no solo por miedo a que la realidad volviera a desmoronar sus ideales a pedradas, sino porque ansiaba que esa pasión que la había embargado con tanta persistencia se mantuviera pura, sin entrar en ninguna clase de cotejo única y al margen del tiempo. Sabía que su amor fue unilateral, aunque Andrés dijese a todos que había estado perdidamente enamorado de ella. Imposible, 1000 veces imposible. La primera intuición se imponía también al final del relato, 20 años más tarde, solo que ahora lo hacía como una verdad demostrada, repleta de materia, desgranándose desde los hechos acaecidos. Después de todo, violencia llama a violencia, dinero llama a dinero. Aunque la familia y el ambiente que rodearon a Andrés lo convirtieron en un ser incapaz de amar, también intervino en la jugada su propia cobardía para tomar una decisión auténtica sin dejarse dirigir por propósitos ajenos. Quizás estaba muy asustado de que le quitasen lo que en verdad nunca había tenido, la libertad. Y eso lo imposibilitó para dar sin recibir algo a cambio. En cualquier caso, a pesar de las terribles decepciones vividas y de todos los defectos de ese amor, que había nacido desde Paloma con la paciencia, la generosidad y la grandeza de la entrega tal, nada podía borrarlo ni desmerecerlo, ni siquiera el hecho de que no hubiese sido correspondido de igual manera. Al fin y al cabo, si el amor es infinito, no puede aferrarse a ningún objeto, de ahí que valiese la pena haber intentado realizarlo, aún sabiendo que los ideales jamás pueden concretarse del todo en el mundo real. Esa había sido su marca y esta la forma de convertirlo en definitivo, permitiéndole alcanzar la deseada eternidad. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos un espacio para alguien que tenga alguna duda, algo que quieran preguntarle a la autora, aprovechando que está aquí.
Virginia, pues muchas gracias, qué gusto la presentación, Natalia Itzi, de esta novela. Bueno, además de que voy a leerla, me llamó un poco la atención esta observación que haces referente al amor romántico. No soy experta en el tema, pero recuerdo que algunas de las feministas que han escrito en torno al amor romántico resaltan esta idea, no sé si malinterpretada, de pensar el amor desde la idealización, desde la carencia, desde la necesidad, desde algo que no se tiene, pero que se quiere poseer. Es decir, por eso la idea de la media naranja, ¿no? Entonces, que el amor no es un amor compañero entre dos personas que se presentan como plenas, ¿no? Y que pueden complementarse y compartir, sino que se buscan la una a la otra en una relación de desigualdad, a veces hasta de codependencia o de enajenación, por una cultura que te ha enseñado esa visión, ¿no? De tener la aceptación y el reconocimiento y la validación del varón, pensando en relaciones heterosexuales, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa, porque cuando yo he escuchado, viene mucho y desconozco, ahorita no tengo claro, a lo mejor si desde el romanticismo no permanece esta idea también de una idealización del amor como una nostalgia de búsqueda de la unidad. Sí. Sería todo, gracias. Sí, perfecto. Has dicho varias cosas muy, muy interesantes. En primer lugar, yo voy a ser cruel. No sé por qué utilizan la expresión amor romántico. ¿Por qué se utiliza esta expresión en general en la sociedad? Supongo que se referirá al amor cortés, quizás al amor cortés, porque el amor cortés, ahí surge el romano, pero el amor romántico, eso nació en el romanticismo. Nació en el romanticismo. Otra cosa que me pone de los nervios y que es falsa es esa idea de que romantizar la realidad es idealizar la realidad. ¿De dónde han sacado esa expresión? Porque yo os puedo decir de dónde. Eso es una expresión alemana que utilizó el romanticismo. Friedrich Schlegel y Novalis utilizaron esas expresiones, y es la expresión romantizar. Ahí nació, romantizar viene de ahí. Entonces ellas, podría nombrarlas, pero no vamos a pelear tan fuerte quiénes son, ellas utilizan fuentes falsas para considerar que este es el amor del romanticismo. Precisamente la característica del romanticismo es que el amor no puede estar basado en la carencia, porque el principio fundamental sobre el cual se basa toda la realidad humana para los románticos es la libertad. Es la libertad. Y la libertad solo se tiene cuando solo se puede pensar en una actividad que es absoluta. Cuando uno ama es porque le sobra y no porque le falta. Por tanto, no se va a buscar nunca la media naranja. Tú estabas, creo, cuando hice la conferencia en de UNAM, y entonces decía, no se busca la media naranja. Un romántico como es Friedrich Schlegel lo que propone es que todos tenemos una parte femenina y masculina y hay que desarrollar las dos partes, no busque la media naranja. ¿Qué es esa búsqueda de la unidad? Porque verdaderamente en el romanticismo hay una búsqueda de la unidad. En esta visión romántica que incluso tiene Paloma, hay una búsqueda de la unidad. Y se citan además a varios místicos aquí, ¿no? Se cita a San Juan. Tú leíste un texto una referencia a un texto de San Juan de la Cruz. Se muere porque no muere, ¿no?
ese muero porque me muero, no me destruyo yo y me lanzo hacia el absoluto, que es Dios. Pero la búsqueda de la unidad perdida no es una búsqueda tan infantil, digamos, como la que se plantea en la Media Naranja, que por cierto no está de más decirlo, es un mito que aparece en el banquete de Platón y que no representa para nada la teoría del amor platónico. La teoría del amor platónico es el comenzar con los cuerpos hermosos, seguir con las almas hermosas y luego vamos a las ideas, y de todas las ideas, para Platón la más elevada es el bien. Yo personalmente creo que es la belleza. La unidad que se busca es la unidad perdida. ¿Cuál es la unidad perdida? Quizás ese lugar en el que no había ninguna duda, en donde todo estaba bien, en donde no existía un pensamiento utilitario que me decía este es el objeto y al objeto lo tengo que dominar. Quizás esa unidad perdida en la nostalgia es el paraíso, es quizás psicológicamente hablando es el vientre de la madre, donde estábamos protegidos. Para los románticos concretamente es la unidad previa a la creación del mundo. Es la unidad de la totalidad. Y la totalidad no es tan armónica como podríamos pensar. En realidad, la totalidad es el caos, porque todo está en la totalidad, el bien. Por eso tú decías, es que los personajes no son ni todo bueno ni todo malo, porque claro, todo eso está distribuido en el mundo. Es esa totalidad la que se ha roto y la que nos hace sentirnos como hojas al viento, como fragmentos que van buscando aquello que saben que nunca podrán encontrar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Felicitaciones. Bueno, entonces yo voy aprovechando que estoy aquí más subiendo al taller. Yo quisiera saber de dónde viene la inspiración para crear tus personajes en el caso de esta novela, sobre todo porque viendo tu formación, pues inevitablemente uno piensa, bueno, son filósofos, ¿no? La protagonista y también la autora. Entonces, ¿de dónde viene esta inspiración? ¿Lo retomas a lo mejor de cosas que has visto? ¿O de plano vienen completamente de tu mundo interno, donde tú creas a tus personajes desde cero? Bueno, las obras de creación, la ficción. Cuando estoy hablando de creación es porque estoy incluyendo el poema también. El poema es más subjetivo, fíjate. Pero siempre, todas las obras de imaginación, de ficción, tienen un aspecto puramente imaginativo y un aspecto real. Si tú no te apoyas en algo que hayas vivido, que hayas visto, no puedes hacer personajes creíbles, porque serían, claro, no vividos. Es decir, para que algo llegue a otra persona, tiene que fundarse en una realidad. Evidentemente tampoco te voy a contar lo que es real y lo que no es real. Lo del cuerpo arrancando los ojos, eso es imaginación, es un símbolo. Sí, no puede haber ficción si no hay algún elemento autobiográfico. Es imposible, absolutamente imposible. ¿Por qué? Te lo voy a explicar en términos más técnicos si te interesa. ¿Te interesa? ¿Sí? Bueno. Mira, la imaginación es la facultad, creo yo, con la cual nos relacionamos con el mundo. Porque nosotros vivimos en un mundo de imágenes, es decir, imágenes visuales, imágenes auditivas, y la imaginación solamente, digamos, es nuestra actividad, esa actividad absoluta que sale para afuera. Y cuando sale para afuera, topa con algo que es la misa, y eso es el mito. Y entonces empieza a funcionar la imaginación propiamente dicha.
una actividad que toca el mundo, digamos, con la mano y vuelve, porque el mundo la parada, vuelve para atrás. Entonces va construyendo, ¿no? En ese límite ella va construyendo, va yendo hacia afuera, va yendo hacia adentro y va creando algo. Cuando se termina, tienes el conocimiento, imágenes del conocimiento. Pero cuando salto al límite, tienes posibilidad de construir proyectos en el mundo, que los has imaginado primero, y también obras de arte, personajes, situaciones que han tenido un momento de limitación y por tanto son reales, pero siempre un intento de superación de ese límite. Por eso la literatura libera, porque vamos a la límite, porque tú creas una realidad con la imaginación que es la que tú querrías de algún modo que fuera y quizás no puede ser. A veces la señalas simplemente por oposición, diciendo, mira qué horror esto. En el fondo estás diciendo, es que yo querría lo contrario de esto. ¿Sabes? Eso es lo que dice Sartre, sobre todo respecto de la literatura y de la imaginación. Siempre tiene un lado de realidad y actúa por negación de la realidad. Muy filosófico todo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Yo la escuché en la radio y me enamoró. Entonces ahí comentó lo de la presentación del libro y me gustaría que nos dijera cuál es su definición de libertad. Bueno, vamos a ver. Hace un momento, cuando hablaba con Itze, ¿no? Qué nombre tan bonito, ¿qué origen es? Pureche. ¿Tiene algún significado? A las 3 nos gusta el agua. Bueno, cuando contesté en un momento a Itze, hablé de una libertad que es radical. Sin esa libertad radical, absoluta, no se puede pensar, creo yo, la vida humana. Pero nadie puede tener una libertad absoluta. Eso es la libertad, no sé, del universo entero, de la totalidad. Pongámosle un nombre, porque como no sabemos actuar sin etiquetas, es la libertad de Dios, la libertad absoluta. Es el que actúa y es al mismo tiempo, y por tanto no desea nada porque lo es todo, ¿qué va a desear? Es perfecto. Pero esa no es la libertad humana. Ese es el principio que nos guía a todos como una aspiración. Todos ansiamos ser libres, hacer lo que queremos, explayarnos en el mundo. Pero la libertad se da entre individuos y por tanto para que haya libertad tiene que haber respeto a los otros. Es decir, sin reconocer el límite de las libertades individuales no puede haber sociedad. Y en ese sentido pues yo soy idealista y si hablamos de filosofía kantiana. Yo creo que si no hay respeto, no hay sociedad, y además creo que el ejercicio de la libertad es recíproco. Es decir, si yo reconozco que un niño es un ser humano, que por tanto es libre y puede tomar sus decisiones, lo reconozco como humano antes de que llegue a serlo, porque vamos a ver, un niño es libre para tomar decisiones cuando tiene 2 años, o cuando tiene meses, peor todavía, es un pedazo de carne que está llorando y haciendo sus necesidades fisiológicas. No podemos decir que ese ser sea verdaderamente libre. Entonces hay 2 opciones. Yo lo puedo tratar como si fuera un animalito, un objeto, y someterlo a mí. Maleducarlo en el sentido de domesticarlo, no sé cuál de las dos utilizará la palabra. Lo puedo domesticar. Pero si yo reconozco su libertad, le enseño a ser libre en el futuro.
Y en ese reconocimiento yo me manifiesto como un ser libre que no ha actuado como un animal. Creo que ni siquiera los animales, salvo quizá la hiena, ¿no? Se comen a los hijos. Pero creo que en general los respetan. No siempre, ¿eh? Bueno, pero que yo me he comportado como un ser racional, un ser libre. Es decir, que es recíproco. Si yo reconozco la libertad del otro, estoy demostrando que yo soy libre. Esa es la base de todo, debería ser, ¿no? La base del derecho natural. Nada más un comentario, que vinimos yo y mi esposo por casualidad, entramos al museo y nos dijeron que había una presentación del libro. Nada más quería decir que está muy interesante, tocó unos temas muy importantes hoy en día en nuestra sociedad, que es el materialismo, el respeto mutuo y también tener el amor, que significa más que el amor expresivo, hay más significado de quién cada y pienso que todo el día esos temas son muy importantes, especialmente en nuestros adolescentes que se han estado perdiendo muchos valores. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo también pienso que son temas fundamentales y por eso he escrito esta novela. Creo que el mayor mal que tenemos en la sociedad es sin duda el materialismo, y manejarnos solamente con criterios de utilidad, de buscar constantemente el propio beneficio, y creo que también es un mal en nuestra sociedad esa permisividad que le damos a los adolescentes, que es lo que después crea muchos problemas, por ejemplo, en los colegios, porque a veces los defendemos. Ay, mi hijo bueno, mi hijo, no me lo toque a mi hijo el maestro, ¿no? Educar no es eso, libertad con límites. En ese sentido, yo insisto, soy kantiana. Si no hay respeto, ¿no? Si no hay conciencia de los propios límites, no se está haciendo un favor, se está educando a un criminal, porque no sabe pagar en un determinado momento. La permisividad no es buena, tienen que saber cuáles son sus límites. Pues si no hay nada más que comentar, le cedemos la voz y le agradecemos al director por prestarnos este espacio. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos la participación de cada uno de ustedes, así como su asistencia. La verdad, me encantó todo lo que habló la autora. Bueno, en lo personal, he leído algunos historiadores, bueno, novelistas, con el caso de Fernando del Paso y las palabras que utilizaba, la imaginación, la ficción, la realidad. Me hizo recordar a él, uno de los grandes novelistas mexicanos del siglo XX. También me hizo recordar también una cuestión de Michel Foucault, las relaciones de poder, ¿no? Todas las relaciones, cómo se ejerce el poder desde esa perspectiva. Y bueno, pues agradezco también su generosidad en el sentido de que, bueno, a manera de comercial, la autora es una persona muy generosa y en esta ocasión decidió obsequiar su libro. Tiene un costo de 200 pesos, sin embargo, para todas las personas que están aquí presentes, pues se les va a obsequiar el libro. También tendrán la oportunidad de que se lo firmen. Yo creo que va a ser una noche inolvidable para algunos de nosotros. Y bueno, les seguimos recordando, nosotros tenemos un programa todos los miércoles, Arte, Historia y Tradición Popular, todos los miércoles a las 7 de la noche. El día de mañana se presentará también una presentación literaria, Xolipi Huantacua, Palabra de Fuego, en colaboración con la Academia Nacional e Internacional de la Poesía. Los esperamos cordialmente invitados, 7 de la noche, les digo, todos los miércoles tenemos este programa, ojalá nos puedan acompañar, y agradecemos pues nuevamente a la autora su generosidad, sus palabras. Yo creo que en lo personal también esa cuestión de la libertad para quienes tenemos pues hijos, pues también es un buen consejo, ¿no?
creo que también lo de la libertad, pero siempre con límites. No me queda más que desearles una buena noche, esperemos contar con su asistencia en los siguientes eventos que tenemos preparados por parte del museo. Buenas noches y nuevamente muchas gracias.